La presentación que vamos a hacer ahora, desde Lima, Perú, tiene que ver con los problemas de género en el cuidado o asistencia de personas con discapacidad. La hipótesis, siguiente por favor, la hipótesis que hemos planteado para esta pequeña presentación de investigación es que la asistencia de personas con discapacidad está reforzando ciertos estereotipos de género, caracterizando a la mujer como aquella que debe ser encargada del cuidado de una persona con discapacidad o de la asistencia de una persona con discapacidad, lo cual genera a largo plazo una serie de limitaciones en el ejercicio de otros derechos de estos familiares asistentes. La curiosidad y la interrogante por este derecho, por esta investigación, nos surge a partir de una experiencia que tuvimos en el de trabajo acá en Perú. A la clínica jurídica de la Universidad Católica se acercó concretamente una familiar de una persona con discapacidad que vino a preguntarnos de qué manera ella podía obtener algún tipo de facilidad en su centro de trabajo para poder tener ciertas flexibilidades en orden de atender a su hijo que tiene una discapacidad y que requiere una asistencia personal de manera permanente. Ella lo que nos vino a plantear es que ella quería también ser beneficiaria de un ajuste razonable por motivo de discapacidad, que si bien no era directamente aplicable a su hijo, era aplicable a ella en la medida en que el motivo de discapacidad se pudiera interpretar en sentido amplio. Dentro de la investigación que realizamos en la clínica, identificamos que existe un convenio de la OIT, que es el convenio 156, sobre personal o trabajadores, mejor dicho, con algún tipo de carga familiar. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había señalado en su observación general 20 esta necesidad de dar una interpretación amplia a lo que se debe entender por una situación de vulnerabilidad por motivo de. Y en tercer lugar, apelamos a la lógica de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad cuando plantea el rol o la importancia del rol de las familias en el ejercicio de derechos de personas con discapacidad. En ese sentido, entonces, en un primer momento, lo que se logró fue un pronunciamiento favorable del Ministerio de Trabajo del Perú, planteando que efectivamente las personas o los familiares con personas que son cuidadores de personas con discapacidad deben tener derecho a un ajuste razonable en su jornada de trabajo. A partir de este primer acercamiento que tuvimos a la realidad de los familiares cuidadores, se nos planteó la posibilidad de trabajar con ellos un proyecto de ley, una propuesta normativa que regulara esto de manera mucho más específica. Fue allí cuando empezamos a notar este problema o este impacto diferenciado en materia de género, puesto que cuando empezamos a asistir a las reuniones de trabajo con estos familiares que estaban interesados en realizar esta iniciativa legal, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas que estaban allí reunidas eran mujeres. Y entonces surgió la pregunta de hasta qué punto este rol de cuidadores no está también contribuyendo a la perpetuación de ciertos estereotipos de género. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Nos planteamos la necesidad también de contar con alguna data un poco más dura. Para ello recurrimos a dos instrumentos de medición nacionales. Uno es la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad del año 2012, y el segundo es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del año 2010. ¿Qué arrojó esta primera investigación? Siguiente. En primer lugar, que en relación con el cuidado, más allá de lo desafortunado del lenguaje, tenemos que entender que es una encuesta realizada no necesariamente por personas sensibilizadas con el modelo social y con el lenguaje de la convención, pero más allá de lo desafortunado del lenguaje, llama la atención el dato de que aquellas personas que tienen a su cargo o que están en una relación de asistencia con personas con discapacidad, el 2.3% son mujeres, mientras que el 1.1% son hombres. Esto podría, en términos porcentuales, no implicar una gran diferencia. No obstante,
si hacemos un zoom a la cantidad de horas dedicadas a esta asistencia, vamos a ver que la brecha entre mujeres y hombres se agranda. Las mujeres destinan en promedio unas 17 horas semanales a la actividad de asistencia a familiares con discapacidad, mientras que los hombres destinan únicamente 9 horas semanales. Siguiente, por favor. Ahí también podemos ver las cifras graficadas, ¿no? El dato importante es la columna del medio, de sexo, están establecidas los porcentajes. Siguiente, por favor. Y en el siguiente gráfico están establecidas las horas, y también desagregado también por otros rubros. Siguiente. En relación con el perfil del cuidador, también tenemos que el rubro etario, el grupo etario mayor destinado a este cuidado, son personas que tienen 60 años o más. Lamentablemente acá la cifra no estaba desagregada por grupo. Sin embargo, creemos que tanto el dato de la edad como el dato del nivel educativo de estas personas a cargo de asistencia son relevantes también en el momento de pensar en una posible solución que contribuya a eliminar esta estigmatización en términos de rol de género. Siguiente, por favor. Eso con relación a la encuesta de uso del tiempo. ¿Qué nos planteaba la encuesta nacional de discapacidad? Nos planteaba dos cifras interesantes. La primera es que alrededor del 40% de personas con discapacidad en el Perú dependen o requieren algún tipo de asistencia personal. Y en un segundo lugar, que más del 50% de las personas que cuidan o que asisten a personas con discapacidad son mujeres. Por lo tanto, en esta primera parte habíamos podido contrastar a través de la información disponible por el órgano estadístico del Perú que efectivamente se estaba generando una desigualdad o una brecha en cuanto al rol del cuidador de la persona con discapacidad. Siguiente, por favor. A partir de esto pudimos nosotros apreciar cómo funcionaban las dinámicas internas de cuidado, asistencia y dependencia en el Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática señaló, por ejemplo, que entre las personas con discapacidad, como pueden ver en el gráfico, 40% depende de una persona. Pero cuando se desagrega de quién depende, sale que los mayores porcentajes se refieren siempre a mujeres. 30% hijas, 25% madres, hermanas 7%, y lamentablemente no hay una división clara al momento de señalar el cónyuge, pero estamos seguros que mayoritariamente va a salir que son mujeres. Pero, grosso modo, podríamos señalar que más del 50% de las personas que asisten a personas con discapacidad son mujeres. Y que esto finalmente repercute o tiene un impacto directo en cómo se entienden las labores de las mujeres dentro del sistema en el que vivimos, dentro de la sociedad en la que vivimos, donde la mujer finalmente termina siempre perpetuando estereotipos de género a la cual se le asocian, por ejemplo, el cuidado o la maternidad o alguno de estos otros elementos que le permiten hacer de mejor manera esta labor. No obstante, evidentemente esto tiene un impacto en otras actividades de la vida diaria. Siguiente, por favor. Que son las actividades que se dejan de realizar. De acuerdo con lo que señaló la encuesta, y creemos que podría no ser muy alejado de otras realidades de la región, 27% de las personas que tienen que cuidar a alguien dejan de trabajar. Otro 4.5% deja de estudiar y otro 4.5% deja de atender su negocio. Esto quiere decir que finalmente sí hay un impacto en la posibilidad de ejercer otros derechos por parte de la persona que tiene que ser asistente. Y acá hay que entender que, no sé si podemos volver a la diapositiva anterior, vamos a volver a la anterior. Las únicas personas que cuentan con una persona contratada como asistente personal son apenas el 2.7%, es decir, los que son atendidos por trabajadores del hogar y por profesionales de la salud. En cambio, mayoritariamente son atendidos por parientes, porque la situación de pobreza, o ni siquiera de pobreza, sino el alto costo que involucra la contratación de asistentes personales, termina determinando que la persona con discapacidad usualmente va a ser asistida siempre por un familiar. Siguiente.
Entonces, estas son las actividades que se dejan de realizar y que finalmente sí tienen un impacto diferenciado, terminan teniendo un impacto diferenciado en la mujer. Siguiente. Entonces, como señaló Renata anteriormente, hay una normatividad internacional que permite intentar armonizar diferentes dinámicas de la vida con la posibilidad con las responsabilidades familiares. El principal instrumento es el Convenio 156 de la OIT, pero también tenemos la Observación General 20, la Convención sobre las Personas con Discapacidad y recientemente también una Observación General del Comité CEDAW sobre mujeres adultas mayores. Pero es a partir de esto que nosotros hemos tratado de ver cuáles son los avances en el Perú. Y los avances en el Perú, lamentablemente, son muy pequeños, son sectoriales y no terminan teniendo un impacto en la distribución de género que se hace del trabajo de cuidado. Así, por ejemplo, existe una ley que modifica, que establece la extensión del descanso postnatal cuando nace un niño con discapacidad. Lamentablemente, al momento del nacimiento es muy difícil establecer, salvo en algunos pocos casos, si es que el niño tiene o no tiene discapacidad. Por eso es que la ley termina siendo poco útil para las necesidades de padres y madres de familia. Luego existen otros proyectos de ley que lamentablemente no han sido aprobados, pero que tampoco tienen una visión de género. Finalmente son leyes que conceden licencias o reducciones de jornadas laborales para padres de familias de niños con discapacidad. En tal sentido, es poco probable que esto pueda ayudar realmente a las inequidades de género, porque va a terminar probablemente reforzando el estereotipo. Al final, quienes probablemente accedan a estas licencias o se vean obligadas a solicitarlas, sean mujeres. Entonces, probablemente en un esquema capitalista en el cual ya la mujer termina siempre ganando menos que los hombres por el mismo trabajo realizado, es probable que la mujer desista a seguir trabajando si aparte va a tener la necesidad de ser asistente de su hijo. Esto finalmente termina reforzando estereotipos. El otro avance que podemos mencionar en el Perú es el informe del Ministerio de Trabajo que logramos promover a través de la clínica, que señala que debe haber ajustes razonables para familiares de personas con discapacidad también. Siguiente. Entonces, las preguntas son, ¿cómo podemos lograr que este trabajo sea realmente visibilizado, pero que tampoco tenga un impacto adverso a través del género? Una primera opción sería pagar por el trabajo del cuidador o del asistente. Y a favor, podemos tener como argumento a favor que termina visibilizando el problema. Es decir, señala que el trabajo oculto tiene que ser visibilizado y que finalmente debe haber una remuneración por él. Lamentablemente, en contra, podríamos señalar que perpetúa roles de género. Usualmente va a ser la mujer la que termine siendo pagada por este trabajo, perpetuando los roles de género, pero también puede dificultar la autonomía de la persona con discapacidad, porque hay que pensar que una vez que la persona con discapacidad es adulta, pasa a tener más de 18, tendría la posibilidad de decidir quién desea que lo asista en la vida diaria. Y podría ser otra persona que no sea el familiar. Otra idea son los ajustes razonables generales. Es decir, promover que puedan existir ajustes razonables por razones que vayan más allá de la discapacidad, como puede ser la carga familiar, y que esto permita que tanto varones como mujeres puedan pedir licencias, modificaciones de jornada laboral o permisos especiales para poder atender a familiares con discapacidad. Si bien esto suena bastante razonable, creemos que puede tener dos salidas. O en primer lugar, puede lograr una distribución equitativa de las labores de cuidado y de asistencia con respecto al impacto de género, es decir, hombres y mujeres podrían acceder a estos ajustes y ambos se encargarían de la asistencia familiar, o podría terminar generando que igual siempre sean mujeres las que terminen
atendiendo al familiar con discapacidad. Es por esto que creemos que la solución tendría que partir mucho más por una promoción amplia de espacios públicos y privados de cuidado, asistencia y vida en comunidad de la persona con discapacidad. Así como se ha señalado en otras ocasiones que probablemente la posibilidad de que la mujer se inserte en la vida laboral tiene que ver mucho con la posibilidad de que el Estado pueda extender las jornadas, por ejemplo, escolares, para que no haya la necesidad de atención en el hogar, tanta atención en el hogar. En el caso de personas con discapacidad, es necesario que existan estos espacios de vida en comunidad, de rehabilitación basada en la comunidad, que permitan que la persona con discapacidad pueda ser realmente autónoma y no requiera que el familiar tenga que sacrificar de una u otra forma sus posibilidades laborales o educativas para tener que atender a la persona con discapacidad. En este sentido, las respuestas, si bien van a tener que, no terminan siendo totales, porque es muy difícil abarcar a todo el colectivo, y finalmente se requiere una política pública que inserte la problemática de la discapacidad y del género, entendiendo ambos enfoques como la respuesta a ciertas problemáticas. También va a ser necesario que el Estado participe de ello y que no deje que la carga o el costo de la discapacidad se distribuya únicamente entre los familiares de personas con discapacidad, sino también se distribuya socialmente a través de impuestos, a través de tributos y a través de costos distribuidos. No sé si hay algo más que agregar. No, estaríamos abiertos